Hola, muy buen día. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Dios les bendiga y les conceda paz. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el análisis de la Carta Universal de Judas. Judas se presenta a sí mismo como el siervo de Jesucristo. Y aunque no fue un apóstol, era un hombre que tenía mucho que decir en esta pequeña carta. Aunque es muy pequeña, no por eso es menos importante. Al contrario, tiene un gran contenido que debemos considerar, tomar en cuenta, una gran enseñanza que tiene. Y podemos ver en esta carta que hubo una situación en la iglesia en ese tiempo de Judas que él consideró muy importante, muy necesario de compartir con los cristianos. Y es el hecho de que estuviéramos apercibidos ante esos hombres impíos, deshonestos, hombres soberbios, burladores, con una forma de vivir impía, con doctrinas equivocadas. Dice que esta clase de hombres se infiltraron, se introdujeron a la iglesia para hacer divisiones sensuales y tener influencia sobre los cristianos, una mala influencia. Entonces, el propósito de Judas al escribir esta carta es precisamente, como dice, amonestarnos, darnos ese aviso, esa advertencia a que estemos apercibidos para no ser burlados de ellos, ¿no? Por el enemigo que siempre está de alguna manera acosándonos para hacernos caer. Estos hombres, dice ahí en la palabra, que estaban pervirtiendo la gracia, estaban disolviendo la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios, negando a Dios mismo, negando al Señor Jesucristo. Entonces, esta carta debemos de considerarla porque en nuestros tiempos eso es lo que está pasando. Hombres e incluso también mujeres haciendo estas cosas que no convienen, estas cosas que van a traer sobre ellos mismos una gran condenación. Y bueno, aquí nos señala algunas características de estos hombres perversos, lo que hacían, cómo vivían, y es lo que vamos a ir analizando uno por uno. En el versículo 5 nos habla de los judíos, de que Dios había salvado a los judíos de Egipto y que después destruyó a los que no creían. Entonces aquí puedo ver esta característica de estos hombres impíos, que es la incredulidad. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado con estos hombres que traen esas doctrinas de incredulidad. ¿Sí? Puedo pensar en la doctrina, principalmente en la doctrina de la salvación, la seguridad de la salvación. Una vez que el Señor nos salvó, cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, somos salvos y estamos seguros. Estamos seguros porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la obra perfecta en Jesucristo. Entonces, no podemos perdernos. Una vez que somos salvos por toda la eternidad. Y hay hombres que pervierten esta gracia, que tienen esa equivocada y mala doctrina de que la salvación se pierde, de que podemos caer de la gracia, y esto no es así. Entonces debemos estar apercibidos y tener como firme ancla en el corazón, creer lo que Jesucristo nos ha dicho, que el que cree en Él tiene vida eterna. En el verso 6 se habla de ángeles que no guardaron su dignidad. En el capítulo 6 del libro de Génesis encontramos esta historia de los hijos de Dios, ángeles, que dice la Biblia que ellos vieron las mujeres que eran hermosas, las hijas de los hombres, y entraron a ellas y engendraron hijos. Y Dios se enoja tanto que dice: mi espíritu no va a contender con el del hombre. Y en el verso 7
de Judas, se nos habla de los habitadores de las ciudades de Sodoma y Gomorra, de ciudades a sus alrededores, de estos habitantes que tenían un estilo de vida tan inmoral, tan depravado, tan perverso. Vemos ahí en Génesis capítulo 19 la historia de cuando llegan estos ángeles a la ciudad, cómo los hombres desde el más grande, desde el mayor hasta el menor, estaban ahí, rodeando la casa de Lot, diciendo: sácanos afuera a estos hombres porque los queremos conocer. Y en la Biblia no encontramos que cuando se referían que querían conocer a estos hombres, no de cómo te llamas, dónde vives, de dónde eres, no, sino querían una relación sexual con estos ángeles. Y aquí veo la característica de la inmoralidad sexual. Estos hombres que se infiltran en las iglesias tienen esa mala doctrina conocida como la supergracia, donde ellos dicen que una vez que uno se arrepiente y pides tu salvación a Cristo, pues una vez que ya eres salvo, pues ya no necesitas más arrepentimiento. Ellos ya no se sienten culpables, no tienen necesidad de arrepentirse, no hay nada ya que tengan por qué golpear su corazón en arrepentimiento, en sumisión a Dios, porque pues ellos dicen ya, pues tú puedes hacer ya lo que quieras, porque el espíritu ya fue salvo por Jesucristo. Y ellos, como decimos coloquialmente, pues dan rienda suelta a la carne. Y esto no es así. Y muchas cosas en la carne es eso precisamente, cosas perversas de sexualidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero encontramos en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 6, donde Pablo dice: ¿pecaremos para que la gracia crezca? Y él dice: en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Esto de veras trae abajo completamente esa doctrina tan errada de estos hombres impíos, burladores. Y es una tristeza que en nuestros días estamos viendo esos tiempos de Sodoma y Gomorra. Podemos ver en las plazas hombres tomados de la mano, en las bancas mujeres abrazándose, besándose. Aún es tan triste en las escuelas. Me comentaba uno de mis hijos viendo unas jovencitas en un tiempo de receso besándose. Esto no puede ser posible entre nosotros como cristianos. Debemos de cuidar muy bien de no ser engañados por esta falsa doctrina que tienen estos hombres, esta característica que es la inmoralidad sexual. Otra cosa que caracteriza a estos hombres es la falta de sujeción a las potestades. En el verso 8, Judas se refiere a ellos como soñadores que amancillan la carne. Y muchos de estos hombres así son, guiados, diciendo que sus sueños, que Dios les habla a través de sus sueños. Y estos sueños por lo regular son sueños conforme a su carne, los deseos de su carne, cosas pecaminosas. En el libro de Hebreos podemos encontrar un versículo que trae abajo esta doctrina, esta creencia de los sueños, y es el hecho de que en Hebreos se nos habla de que Dios en tiempos pasados habló de muchas maneras, de muchas formas a los padres a través de los profetas, y ciertamente Dios habló a través de sueños, dio a conocer su voluntad, pero es muy claro ahí Hebreos que dice que en los postreros tiempos, ahora en nuestro tiempo, Dios nos habla a través de el Hijo de Jesucristo. Y mismo el Señor dio testimonio diciendo que teníamos que escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Estos hombres menosprecian la potestad, la autoridad máxima que es la Biblia que es la palabra de Dios. Dice también que vituperan
o blasfeman en contra de las potestades superiores. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, encontramos a Pablo dando esta exhortación de que toda alma debe de someterse a las potestades superiores, y aclara ahí que estas potestades por Dios son ordenadas. Y ahorita viene a mi mente una potestad que Dios ha dado en su iglesia, es a los pastores. Y también en el libro de Tito, Pablo recomienda que debemos de ser sujetos, amonesta que debemos de ser sujetos a los príncipes y a las potestades, a ser obedientes y prontos para hacer las cosas. Sí, también en el libro de Hebreos se nos dice que debemos de ser sujetos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Entonces la exhortación es a ser sujetos, a obedecer, pero estos hombres corruptos odian, aborrecen, no se sujetan a la potestad de Dios mismo, ni tampoco se sujetan a las potestades superiores, como por ejemplo la potestad que Dios le ha dado a un pastor de una iglesia. En el verso 11, Judas continúa dando 3 ejemplos de 3 varones que caracterizan también, de acuerdo a sus acciones pecaminosas, a estos hombres infiltrados. Menciona a Caín, a Balaam y a Coré, que podemos decir que pudiera ser el ejemplo de una justificación por obras, la codicia y la rebelión. Sabemos que Caín no fue acepto por la ofrenda dada a Dios, ya que él trajo del fruto de la tierra, y esto simboliza mucho lo que es las obras. Podemos verlo así como una justificación por obras, y esta doctrina es totalmente errada. No somos justificados por las obras de la ley, por nuestras buenas acciones. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, así que esto es una mala doctrina, pensar que las obras cuentan más antes que la obra perfecta de Jesucristo. Claro que no, es una doctrina de la cual debemos tener mucho cuidado. Habla acerca de Balaam, este varón cuya historia la encontramos en el libro de Números, capítulo 22, donde pues a este hombre, ¿verdad? Ya Dios le había dicho que no tenía que ir con estos varones que habían sido mandados por el rey de Moab para que maldijera al pueblo de Israel. Y ya se le había dicho que no fuera. Sin embargo, este rey le manda presentes y después vuelve a mandar por él y le dice, mira, yo te voy a honrar en gran manera y voy a hacer lo que tú me digas. Y Balaam le dice a estos varones que llegaron a él, dice, pues espérenme aquí, déjenme ver qué me dice Jehová. Y bueno, esto de veras es algo muy malo, la codicia. La palabra nos habla en la primera carta a Timoteo que los que quieren enriquecerse caen en lazo, en tentaciones y en codicias locas que traen solamente perdición y destrucción a los hombres. Entonces, esta doctrina del enriquecimiento, de que se predica también malamente un evangelio de prosperidad, pues muchas veces no es así, es algo también equivocado. Y vemos también en el ejemplo de los hijos de Coré, que él se revela ante la autoridad que Dios estaba dando a Moisés y Aarón. Él diciendo, pues mira que aquí no hay también varones santos, porque ustedes se levantan, ¿no? Nosotros también podemos decidir, también podemos tener esa autoridad, pues que Dios no está entre nosotros también. Y sabemos el fin, ¿verdad? Que estos hombres de Coré
con todo su séquito, más de 250 hombres, dice que la tierra abrió su boca y fueron tragados vivos, descendieron vivos al abismo. Entonces, esa doctrina, esas formas de rebelión contra la potestad, la autoridad que Dios ha puesto, esto también va en contra de lo que es la sana doctrina. Y también de igual manera, como en todo lo demás mencionado, hay que tener mucho cuidado de no seguir estas malas doctrinas y de, como dice al principio, ¿verdad?, de contender eficazmente por la fe contra todo esto. En los siguientes versículos encontramos cómo se sigue describiendo a estos hombres con una serie de calificativos, todos ellos negativos. Dice que son como manchas, algo desagradable. Nos habla también que son como nubes, pero nubes sin aguas, como dando a entender que algo que se espera, algo bueno de ellos, pero realmente no tienen nada que dar, nada que ofrecer, nada que bendiga, nada que edifique, nada que en verdad enseñe, nada que sea en verdad un alimento sólido, una sana doctrina. Nos dice también que son como árboles marchitos, sin fruto. Lo que ellos proporcionan, lo que ellos dan, no tiene absolutamente nada de provecho. Son como estrellas erráticas. Estrellas, una estrella pues da luz, ¿verdad? Pues estos hombres no es así. No dan esa luz, no como debieran, no dan a conocer lo que realmente nuestro Señor Jesucristo quiere que se dé a conocer de Él. Erráticas, todas sus doctrinas son equivocadas, son de error. También encontramos que viene un juicio, va a haber un juicio para estos hombres malvados, para estos hombres perversos. Van a ser juzgados por todas sus abominaciones, por todas sus equivocaciones, por todo su mal proceder. También ahí Judas nos dice que recordemos lo que ya los santos apóstoles del Señor Jesucristo habían mencionado. O sea que ya antes también se había hablado de esto, de tener cuidado de este tipo de hombres que solamente están buscando su propio beneficio y no realmente el beneficio, el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia. En el verso 3 encontramos la exhortación a contender eficazmente por la fe contra estos hombres que se infiltraron contra estas falsas doctrinas. Y ahora en el verso 20 encontramos una nueva exhortación. ¿Y cuál es esa exhortación? Dice, mas vosotros edificándoos sobre vuestra santísima fe. Se nos exhorta, se nos anima, se nos motiva a que edifiquemos, a que seamos nosotros mismos edificados, a que construyamos, a que crezcamos, ¿sí?, a través de la fe, en esa fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, escudriñándola, leyéndola, aprendiendo, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, lo que Él quiere para nuestras vidas. Y no solamente conociéndolo, sino de veras llevándolo al hecho. Que de verdad, hermanos, tengamos una vida conforme a lo que hemos creído. Que en verdad tengamos buenos testimonios conforme es la voluntad de nuestro Señor. Este tipo de hombres descritos aquí tienen un terrible testimonio, porque todo es equivocado, errado. Pero nosotros no así, porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, quién es nuestro guía, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Nos exhorta también a hacer uso de la oración. No menospreciemos ese trono de gracia, ese lugar tan precioso que tenemos para llegarnos a nuestro Señor, para poner delante de Él nuestras peticiones, nuestras necesidades, y también es un lugar donde podemos alabar, enaltecer y glorificar su nombre. También encontramos aquí otra exhortación.
nos llama a que hagamos salvos a las personas. La gente está muriendo, la gente está yendo al infierno, la gente está siendo engañada por este tipo de hombres burladores. Debemos, como dice ahí, rescatarlos de ese fuego, de ese lago de fuego, aborreciendo aún la ropa que contamina. De veras es un llamado urgente a que testifiquemos, a que no callemos esta verdad tan gloriosa que hemos nosotros recibido y abrazado, de esta fe de que en Jesucristo tenemos el perdón de pecados, en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Para ir concluyendo, el apóstol Pablo en una de sus cartas escribió: para mí no es molesto el repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ciertamente ha sido muy repetitivo, ¿verdad? El que tengamos cuidado con estos hombres, con todas estas características que ya vimos. Pero también quiero decir algo, hermanos jóvenes, mucha atención con lo siguiente. Tengan mucho cuidado qué es lo que están viendo en el internet, qué es lo que están escuchando en el YouTube, en las redes sociales, a quiénes están escuchando compartir, qué sermones, qué doctrinas, porque así como se infiltran físicamente estos hombres fraudulentos en las iglesias, también a través del internet se infiltran estas malas doctrinas. Por eso tengan mucho cuidado a quién están viendo, a quién están escuchando. Cuando tengan alguna duda, algún comentario, pues acerquémonos a nuestros pastores, acerquémonos a esos varones que tienen conocimiento, discernimiento, que tienen ya pues la madurez, ¿verdad?, en la palabra, y vayamos siempre a analizar todo bajo la luz de la palabra del Señor, y que nosotros mismos también, cada uno, otra vez vaya creciendo firmemente de una manera sólida en nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su verdad. Termina esta carta de Judas diciendo: y aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Esa es mi petición y mi oración para ustedes, hermanos jóvenes, que el Señor les guarde, que no sean burlados, que no sean engañados, sino que sean de veras guardados en el amor de Jesucristo para ese día tan glorioso cuando Él va a ser manifestado, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos estar de pie, firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, como termina ahí Judas, a Él toda gloria, todo honor, toda alabanza, al único y solo sabio Dios. Un abrazo fraterno, que el Señor les bendiga.